Buenas noches, Buenas amables noches. oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a su espacio Milagros desde Octubre la Z. 5. Oye, espérese, hoy es viernes. Antes Viernes. que octubre 5, hoy es viernes. Pero, Inicio, pero octubre y el cuerpo pero lo sabe. es ¿Está o bien? no es viernes. Sí, pero Octubre 5. para los oyentes es más interesante decir que hoy es viernes, porque viernes el cuerpo lo sabe. El cuerpo. El cuerpo lo sabe. ¿Cómo lo sabe el cuerpo? ¿Quién se lo Porque dice? el cerebro se lo dice, doña. El cerebro. Entonces, bueno, son las 6:59. Yo soy Julio Cordero. Milagros Ortiz Bosch, siempre agradecida de la gente que nos escucha y Claro. que con tanta simpatía nos dicen cuando nos ven en la calle, te escuché, y uno piensa que qué responsabilidad tan grande comunicarse con los seres humanos y responsablemente uno opinar, casi siempre convencido de que estamos diciendo lo que es correcto desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Y que la gente tenga la atención de tener un tiempo de su vida para escuchar a uno. Por Eso es un supuesto. inmenso regalo de Dios, Julio, que uno tiene que agradecerle a la vida. Uno Supuesto. debe decir gracias. Claro, doña, claro. Pero mire, vamos a entrar en materia, doña, porque hoy tenemos un programa muy interesante y yo quiero decir un par de cosas antes de entrar con nuestros invitados. Por tercera semana consecutiva, el gobierno decidió congelar los precios de los combustibles. Yo hice un ejercicio desde que congelaron los precios de los combustibles y tomé como referencia la gasolina premium, que es la que más se vende. Es decir, yo no hice el ejercicio con la gasolina regular ni con La premium. solamente la premium. En estas 3 semanas, el precio de la gasolina ha subido $5.33. Y sin embargo, el precio local se ha mantenido el mismo, no invariable. Qué bueno que haya pasado eso. Pero yo se lo atribuyo a que la ciudadanía ya empieza a protestar por los abusos. Se habla mucho de la ley, de la revisión de la misma, y hay que distinguir algunos aspectos. Hay un sector que discute si está cara o está más barata. Todos sabemos que se va mucho dinero en impuestos encubiertos y que no se utiliza para lo que dice la ley que deben ser ejecutados. Hay una parte de esos impuestos que deben ser para pagar la deuda externa y no se usa para eso, sino para cubrir la deficiencia o las necesidades del presupuesto. Pero una cosa es que nosotros hay sectores sociales que sabemos que es una exportación costosa que no tenemos, y otro es saber que los cálculos que se hacen mal hechos en beneficio y en detrimento de algunos sectores, pero siempre en beneficio de las finanzas del gobierno dominicano. Bueno, usted sabe, tengo todos los lunes, le pido al Ministerio de Industria y Comercio que me diga, que me desglose la fórmula que ordena la ley, ¿no? Y que me digan de dónde sale 240,60, que es el precio de la gasolina premium. Y la respuesta que me dieron es que es una información confidencial. Es decir, el Estado no quiere revelar. Pero confidencial porque afecta a los negociantes de seguro. Sí, pero confidencial porque afecta la libre competencia. Confidencial es que no afecta al pueblo dominicano, que no afecte el transporte, que no afecte la producción. Eso es lo que queremos saber los dominicanos. Sí, ¿Cómo es el cálculo? Pero me dijeron que era confidencial y tengo que aceptarlo como bueno y válido, a menos que no me diga. Contrate. ¿Tú lo vas a aceptar? ¿Qué hago, doña? Puedo ir a la corte y hacer como hizo Uchi Lora, pero yo de verdad, y eso sí lo digo, yo me comprometí con los oyentes a pedir esa información y la voy a seguir pidiendo. Porque no llegó. Y que me manden una carta diciéndome que eso es confidencial, no me importa, pero la voy a seguir, o que no la manden, que hagan como quieran. Lo que yo no voy a gastar dinero contratando un abogado, porque yo entiendo que debe ser un deber del Estado. La transparencia. La transparencia es un deber. Y eso no afecta a la competitividad, ni afecta. Un Estado no está para defender los negocios de los otros, sino para defender el bienestar de los dominicanos. Efectivamente. Esa es la cosa. Además, ¿cómo va a afectar la competencia de la semana compañía que viene de seguro? si ya pasó? Lo que debería primero, ¿quiénes son los quiénes son los que se están ganando el negocio? Porque eso no es público. Son demasiados miles de millones de pesos y de dólares
y demasiados intereses que están ahí en juego. ¿Por qué no se transparenta? Y no se transparenta porque no lo pueden transparentar. Exacto. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. De todas maneras, el petróleo cerró a 74,36. Sigue alto, sigue por encima de los 70, pero unos 52 centavos, 42 centavos menos que en el día de ayer. Un dato interesante. Dice un economista muy prestigioso, que además es extranjero, Henry Ebrard, que el gobierno, Es francés. francés, efectivamente, pero francés muy aplatanado, pero cuando yo digo que Sí, es extranjero, lo que quiero una decir gente muy es vinculada al país. que no que no está vinculado a ningún partido. A ningún partido. Es decir, él es un técnico. Sí. Bueno, él está diciendo que para el presupuesto del 2019 lo promediaron a 65,46. Y ya está 74. Y espérese, el Wall Street publica hoy una información donde dice que los especialistas están apostando a que a principios del 2019 va a estar en $100 el barril. Yo siempre Y tú sabes que dice la prensa hoy que uno de los factores que ha hecho el crecimiento de estos días del petróleo es las medidas contra Irak. Contra Irán. Sí. Las medidas contra Irán. Va a haber una falta, o sea, una oferta reducida. Pero de todas maneras, estamos hablando de $100. Y siempre he dicho que las predicciones en materia de precios de petróleo son muy difíciles de adivinar, por decirlo de una manera, porque hay muchos especuladores, muchas especulaciones. Y muchos intereses. Que la hacen intereses políticos. Intereses políticos. Por supuesto. Pero sí me parece interesante esto que dice Henry Ebrard, de que lo calcularon a 65,46, mientras los especialistas están hablando de $100. No, pero el presupuesto ya está a 65, ya estamos pagándolo hoy a 74 y pico. A 74,36. Entonces, efectivamente. ahí andamos. Creo que deberíamos hacer una pausa para venir a hablar de derecho. Sí, de algo que está preocupando a algunos sectores dominicanos y que es importante porque el derecho nos cubre a todos y a todas. A propósito de derecho, doña, acaba de salir en el New York Times que parece que la votación para elegir al juez norteamericano de la Suprema Corte de Justicia parece que ya tiene los votos necesarios para confirmarlo, y yo pienso que va a ser una decisión polémica que va a traer muchas protestas. De hecho, ya hay muchas mujeres protestando frente al Senado. La votación de hoy para que pasara a la votación nacional, yo no sé por qué. Autorizaron la votación. Pero son los mismos que votan. La misma cantidad de gente va a votar. No, pero lo primero que hacen, lo voy a explicar ahorita, sí, es que hacen un cálculo de cuántos votos tenemos. Y hubo una senadora que... Votaron para que se votara mañana, y la votación fue 51-49. Entonces mañana van a volver a votar. Es probable que cambie y es probable que sea más de 51. Bueno. Es lo que está diciendo el New York Times. Hacemos la pausa y venimos entonces con Derecho Dominicano. Bueno, gracias. Ya estamos de regreso con nuestro oyente y con dos invitados súper de lujo, dos queridos amigos. Vamos a hablar de justicia. Estamos hablando con los doctores Julio Peña y con el doctor Manuel Conda, a quien le damos la bienvenida. Bueno, yo estoy encantada de verlos. Son dos jóvenes que lo he visto desarrollarse y crecerse como abogados y que ser bien. En estos días vi una presentación del del representante de Andrés Bautista en el proceso que se sigue contra personalidades en la que están todos los que están y no están todos los que están, de Odebrecht. Y ciertamente él decía que de las últimas decisiones del juez Ortega había habido una negación de justicia o una falta de aplicación correcta del Código Procesal Penal. Como a mí me interesa mucho que las cosas se hagan por la vía a nosotros, a todos nosotros, a ustedes también y a Julio, ¿en qué consiste esa apreciación que tiene, que ha tenido el abogado que hemos mencionado, y en qué consiste exactamente? Bueno,
En la última Está audiencia. hablando el doctor Conde. Sí. Vamos a decir Bueno. las voces. Después cuando hable Julio diríamos, ese es Julio. Julio Peña. Julio Peña. Especificar, sí. Sí, Julio Peña, no es Cordero. Primero, buenas noches a todos los que nos escuchan. Saludos, y dar bienvenidos. las gracias a ustedes por invitarnos a este espacio, Sí. que también somos unos seguidores asiduos. De entrada debemos decir que la barra de Jesús Vázquez Martínez presentó una serie de incidentes que en el curso de la audiencia, pues el juez decidió oralizar los incidentes. ¿Qué significa? Porque nos está oyendo mucha gente y hay que explicarle. ¿Qué significa Habría que decidió oralizar el expediente? Mira, la audiencia preliminar es una audiencia sencilla. Sí. Es una audiencia que las partes, primero el Ministerio Público presenta acusación y la defensa en el plazo oportuno presenta su escrito de defensa. En esos escritos de defensa usualmente se ponen de manifiesto las llamadas excepciones e incidentes, que no es más que el conjunto de faltas y fallas que se le atribuyen a la actuación del Ministerio Público durante la fase preparatoria y que se le presentan al juez y que puede entender sea a declarar su incompetencia, como sería una excepción de incompetencia o de separación, como así se le llama en el nuevo código, que podría ser una excepción prejudicial, como ha presentado alguna barra, esto es que hay que resolver un asunto previo, como podría ser la nulidad, como el caso de Jesús Vázquez, que está alegando y solicitando la nulidad porque a él no se le llamó en la fase preparatoria y se le violó un derecho fundamental, que es el derecho de defensa, así como otros tantos incidentes. Porque hay una diversidad de solicitudes. Hay una diversidad Sí. de errores groseros y de solicitudes que obligan necesariamente a presentarlo al juez como una manera de que se solucione el caso antes incluso de que se inicie formalmente la Y audiencia preliminar. diverso, debe ser muy diversa la solicitud, ¿verdad? Sí, pero es correcto. Pero ¿qué pasa? El código en el artículo 300, que es el que establece la regulación para esa audiencia preliminar, lo que dice expresamente es que es una audiencia sencilla. Y en aquellos casos que deba auxiliarse de otra normativa, se aplicarán las reglas del juicio oral, que es la fase siguiente, aplicado a la sencillez de esa audiencia preliminar, pero de manera excepcional. Entonces, no se estila discutir de forma oral los incidentes que se plantean de forma escrita. El juez, ¿Qué se estila? que el juez... Te estoy examinando. que el juez Hay incidentes de estos que no requieren mucho examen, son asuntos formales. Y yo pongo de ejemplo el caso de Jesús Vázquez, que es algo claro, que no fue llamado a la audiencia preliminar. Es tan así que en la réplica del Ministerio Público no se refirió siquiera a ello. Es lo que que fue el mismo juez que le conoció la fase preparatoria. Claro. Que él mismo, que no puede alegar que es de ignorancia. Que lo conocía, que no lo eso. conocía. Sí. Entonces, es conocido que había 14 inicialmente y que el magistrado procurador general de la República dijo que ahí estaban todos los que son y que son todos los que están. Eso es un hecho notorio. Y que se emitieron 2 resoluciones en la fase preparatoria en la que Jesús Vázquez no estaba. Entonces, el artículo 19 obliga que tan pronto se inician los actos de instrucción, el 19 del Código Procesal Penal, debe informársele a la persona que se presuma que pudiera iniciarse alguna investigación en su contra, que existen elementos para acusar. O sea, tan pronto decidieron que también había que investigar a Jesús Vázquez Martínez, había que haberle comunicado, estamos investigando a ustedes todo ese caso. Eso en es ese correcto, momento. pero no es un simple acto de comunicación, sino No. que ese acto debe cumplir con ciertas formalidades. De conocimiento. Eso es de información. Es correcto, es colocarlo en condiciones de que pueda ejercer su derecho de defensa. Eso es, en condiciones de poder Lo defenderse. estamos metiendo por esto y esto. Eso es correctísimo. Esa es la forma. Las razones que se está investigando por esta razón, por aquella razón, y que se tiene hasta ese momento tal o cual prueba. Entonces ya está en autos de saber hacia dónde debe ir la preparación de su defensa. Claro. Eso es correcto. O conocer la inculpación que se le está haciendo. La imputación. Sí, Eso es correcto. la imputación. Y Gracias, los Julio. tipos penales que se le atribuyen. Esto a los fines de que él pueda articular su defensa como un derecho legítimo. Recuérdese que el ciudadano tiene un estado natural de inocencia y que se justifica solamente el poder coercitivo del Estado cuando existe algo que lesiona a la sociedad. Y eso se le llama crimen o delito. Solamente así se le autoriza excepcionalmente a la autoridad a penetrar en la vida privada de las personas, como una excepción, no como una regla. O sea, no es normal que se viva No. auscultando la vida privada de las personas
porque estamos en un Estado de Derecho conforme a nuestra Constitución. Entonces, es un estado excepcional en el que se encuentra y que se coloca al ciudadano cuando es investigado. Y en esas atenciones es que se obliga al Estado, en ese estado excepcional de investigación, a colocar a ese ciudadano en condiciones que se defienda desde el primer acto. Pero ha habido precedentes, como conocen los abogados, incluso que han llegado a la Corte Interamericana de Justicia de los Derechos Humanos, y es el caso Barreto Leiva versus Venezuela, que es un caso idéntico. Y en ese caso, precisamente a un ciudadano, que es el señor Barreto, se le llamó en varias ocasiones solamente en calidad de testigo. Y finalmente se le conoce una medida de coerción, pero cuando antes de llegar a la medida de coerción, no se le había informado debidamente de su condición de imputado. Esto llevó a varios procesos requiriendo la anulación y fue en reiteradas ocasiones rechazado hasta que llega a la Corte. Y cuando la Corte conoce el caso, apelando al artículo 8.2b de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, anula ese proceso y aclara la extensión de ese mandato de Corte de Derecho Humano y en nuestro caso también de Derecho Fundamental, contenido y contemplado en la Constitución Dominicana, establece que desde el primer acto que impulse cualquier autoridad que tenga cargo de la investigación, está obligada la autoridad a informarle para colocar a la persona en condiciones de que se defienda. Pero aquí nosotros partíamos de una cosa, que ya acabamos en Barreto, pero vamos a devolvernos. La oralización quiere decir que el juez tiene la oportunidad de que en vez de presentar documentos, se oralice, se converse, se trate verbalmente, oralmente el tema. Porque me interesa mucho que la gente entienda el criterio. Eso es lo correcto. El juez, eso no es nada pernicioso porque es una mayor garantía. Eso es correcto. Vamos a decir que el juez, haciendo uso de la analogía, utilizó conforme al mismo artículo 300 las mismas condiciones que pudiera atribuírsele en juicio de oralizar esos incidentes y discutirlo. Ahora, tiene derecho, ¿verdad? Eso cuando, sí. cuando se le dice el juicio, disculpa, Sí, sí. para los oyentes, es el juicio de fondo, que es en el proceso Sí, donde está conociendo porque ahora hay que Esto decirle- es una En la audiencia fase de preliminar. Está viendo si son o no culpables, Correcto. si Si son hay méritos, si hay merecedores, méritos para ir a una corte, al juicio para de ser fondo, conocido correcto. a un juicio. A un juicio. Ahora se está estudiando, evaluando Correcto. si son... Si las pruebas son, hay un Si juicio hay de méritos para... O sea, es casi un juez de prueba. correcto, Instrucción. es un filtro Sí. para que el juez determina si hay mérito para que esa persona sea enviada a juicio de fondo, porque Habló Julio Peña ahora, para no confundir la voz de estos dos eminentes jóvenes. En esta audiencia preliminar, lo que se llama es un juicio a la suficiencia y legalidad de la prueba, no es a la culpabilidad. De manera que No, es decir, la prueba es suficiente. si es suficiente para que con probabilidades pueda... si fue otorgado de manera válida también. Exactamente. Si se llevó el debido proceso, todo ese tipo de cosas, todas las garantías para ser enviado al juicio de fondo. Eso es correcto. O sea, el análisis o el filtro de suficiencia y de legalidad. Suficiencia es si es suficiente para con probabilidad llegar a un juicio, y legalidad si fue recabada conforme a la normativa. Entonces, en esta fase está todo bien, hasta que el juez le da la palabra al Ministerio Público, que replica los incidentes de todas las barras, y cuando finaliza el Ministerio Público, luego nos deja a todos esperando el turno que ya nos correspondía tan pronto él decidió oralizar. Es decir, si bien él dio mayor garantía, no podía limitarla ya una vez la dio, porque hubo elementos que salieron al debate que estaba él obligado a darnos el derecho a replicar. A ellos se refería Salcedo, entonces. El abogado Salcedo, Carlos Salcedo, se refería a que hubo una parte que no pudieron cumplir. Claro, existe el principio de igualdad de partes. De luego. Si le da la oportunidad al Ministerio Ministerio Público, Público es una parte, que responda de manera oral, tiene que dársela a la otra a parte, los imputados. a los imputados. Y esa parte no se cumplió. Eso es correcto, pero es gravísimo, mucho más grave. ¿Por qué? En el caso nuestro... A ver, que explícamelo todo. Mire, en el caso, en todas las barras había necesidad de replicar porque surgieron elementos nuevos, pero en el caso nuestro es dramático que el Ministerio Público, ante un hecho tan grave como decirle, mira, usted violó la ley, usted no me llamó como imputado en la fase preparatoria, usted llevó un proceso irregular de espalda a la Constitución y violándome todos los derechos fundamentales, aun cuando el ciudadano Jesús Vázquez era el único que no era señalado por las delaciones premiadas, era el único que no estaba en los primeros 14.
ante ese alegato tan contundente, Entonces- el Ministerio Público no dijo nada. Entonces, por segunda vez, O sea, Vuelve- doña, Sí, Pero, ya. pero fíjense lo grave de esto. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Esto es lo que se asimila a un tipo de aquiescencia. No se trata de un simple alegato de derecho. Era un hecho que el Ministerio Público tenía un único momento para referirse, porque él, en el procedimiento, no se estila que haga un escrito de réplica en esa fase. Y el momento para referirse era ese. Para refutar. su primera presencia, oportunidad. después de la anomalía en la constitución en la notificación de que iba a ser tomado como, iba a ser procesado, iba a ser imputado. En la primera oportunidad no tuvo no se le reconoció la participación a poder exponer su contravisión o su visión. Lo decimos bien en derecho. Lo que estamos diciendo es No. que en la oportunidad que tuvo El Ministerio para Público. decirnos, no, eso es falso, yo sí la informé, yo Cumplí sí con la ley. cumplí con la ley, Ya. o no era No necesario. se refirieron. No se No. refiere a lo que equivale a una aquiescencia y por tanto ese hecho no es controvertido, lo que pone al juez en una condición de fallar conforme a derecho de la Constitución, declarando la nulidad porque el hecho de que no fue llamado de la manera oportuna, no fue informado, no se le puso a disposición prueba para que pudiera ejercer el derecho de defensa, es un hecho no controvertido que el juez tendrá la obligación de fallar. Y yo entiendo que el juez no tiene ningún interés de hacerse cómplice de un proceso, en el caso de Chu Vázquez, que se hizo de espaldas a la Y es ley. tan joven como ustedes, él. No. No. El magistrado. El magistrado Ortega. Yo lo conocí Bueno, haciendo la juventud. Sí. En el ¿Hace periódico. cuánto? hoy de los- El grupo joven, ¿cómo se sí, llama? del ¿Hace periódico cuánto hoy. eso? Del periódico Sí, hoy, lo la conocí columna, ahí. Sí, pero Sí, ya hombre. el magistrado Ortega es de los jueces el más joven de la Suprema Corte de Justicia, pero es mucho No más- es tan joven como Entonces, usted. no. Ya usted ve lo que es la coquetería Pero femenina vamos es a- de abogados. Vamos a hacer la Vamos a hacer una pausa y a la volvemos. vuelta a- yo tengo algo que preguntar. Bueno, ya estamos de regreso, pero una pregunta muy simple. Antes que nada, quería estábamos hablando del segmento La Esquina Joven. La esquina. Del periódico Hoy. Y 49 años de edad tiene el magistrado Ortega Polanco. No me diga, Sí. yo lo hacía más joven. ¿Sabe que nosotros los viejos, vemos muy jóvenes, nos conviene verlo a ustedes recién nacidos, ¿verdad? Eso es una parte que ayuda mucho a uno. Y le agradecemos Y ese. uno se tumba una cantidad y también, ¿verdad? Bueno, Sí, pero yo lo recuerdo ahí muy agradablemente. Esa época. entrando en materia, esa decisión del juez no es apelable. ¿O sí? Es que es una decisión que resuelve una fijación de audiencia, porque él cerró dando un malletazo diciendo que Se acabó esto, punto. No, él va a decidir sobre los No, incidentes. exacto, no, pero me refiero a la, A la, a la- te refieres a la a- oportunidad, a la oportunidad. de A la réplica. oportunidad. Bueno, sí, en el caso de los incidentes planteados, son acogidos por él, no hay necesidad, aunque Ah, entienden, claro. le vulneró el derecho de defensa al no permitir la oralidad a los imputados, ya queda subsanado si le acoge el pedimento de los incidentes. Aquí, exacto. Aquí vamos a. Ahora, si no lo a- acoge. Señores, a lo mejor resultan pruebas de resultados positivos o resultados de pleno derecho, hechos con ecuanimidad, porque este país necesita mucho que la justicia encuentre un camino realmente de respeto a su propio sistema, a sus propias leyes, a la profunda necesidad que tenemos de institucionalización, que es el respeto a la ley. Somos el cuarto país de América Latina con mayor cantidad de presos preventivos. Y eso se debe a la Oye, falta de Pero Julio, hablando con Julio Peña, para eso se hicieron aquí toda la reforma que inició Findus y el juez Bellé Chupani, Sí. don Manuel Bellé Chupani, que veían gente aquí, ustedes no habían nacido, de todos los países del mundo, al hablar del desastre de lo que era la justicia dominicana. Tribunales que entraban 11.000 casos y salían 500, 600. Sí. Y las presiones preventivas. Y hemos vuelto a eso. A pesar de que hay una presunta reorganización de una parte del sistema penitenciario. Pero ¿qué pasa? Se ha hecho tan lentamente, una parte adelante y otra parte atrás, que se va descomponiendo todo. Se va descomponiendo todo. Y porque en esencia es más importante llevarlo preso, entregarlo, toda esa cantidad de cosas son un problema que están enmarcados. La justicia dominicana
se ha quedado paralizada. En el municipio más grande del país se imparte justicia en un furgón. En un furgón. De 2018. Y ha ido el presidente de la Suprema y los funcionarios del Estado, no recuerdo si era el presidente de la República. Pero tú sabes cuánto. A anunciar, incluyendo al difunto Juancito Espol, el alcalde. Han ido yo no sé cuántas veces a anunciar la construcción del Palacio de Justicia y todavía eso está en esas condiciones. Y todos los dinero años, que se malgasta. Y todos los años se le pide mayor presupuesto, como violándose la Pero ley. ¿y la justicia? La justicia tiene una ley de independencia de los poderes del Estado. Y de autonomía presupuestaria. De autonomía presupuestaria. Violentando, que y al igual que la inclusive, alcaldía. Si no la cumplen, podía poner preso al presidente de la República. Al ministro, al director de presupuesto. Sí. E inclusive al director del Banco de Reserva, que es el que tiene que poner los fondos. Claro. Y la justicia no hace nada, absolutamente nada, por alcanzar su independencia. Entonces, que sean estos casos los que hagan surgir una visión de independencia con credibilidad en estos casos que estamos conociendo, que afectan tanto el derecho que tenemos los dominicanos a vivir una vida sin corrupción, ¿verdad? Sí, mire, particularmente nuestro país le hace falta ejemplos que se han dado en otros países, como es el ejemplo del juez Marshall, que todavía sigue siendo el juez ícono en la historia de ese país. Que se case Marshall, que se case con la historia, que siente precedentes que puedan ser seguidos por otros jueces del orden inferior. Pero la composición se ha torcido, el Consejo Nacional de la Magistratura se ha inclinado mucho hacia un partido político que tiene la hegemonía y eso condiciona mucho. ¿Qué se inclinó? Eso condiciona mucho. Me recuerdo de la señora doña Consuelo de Pradelio, cuando estaba un eje importante en esta emisora. Decía, me jondeo. Déjame coger la palabra prestada a doña Consuelo. Sí. Y entiendo que con temor un juez no puede actuar. El juez tiene que actuar apegado a la Constitución y a la ley. Si el juez atiende a otros criterios y a otros principios, el Estado de Derecho se derrumba. Cada poder tiene su función. Y el principio no solamente de separación, sino de distribución, que es el concepto moderno al que se refieren los actuales constitucionalistas, el de distribución de poder, requiere que cada actor del sistema actúe conforme a las atribuciones que en el ordenamiento se le atribuyen. Porque si no, el sistema se desmorona y se desequilibra. El guardián de los derechos del ciudadano es el juez, en este caso de la instrucción. El juez que está actualmente conociendo es un juez de garantía. Y entiendo que no sería dañino el que aplicara la ley. Es como decir que un pez le tiene miedo al agua, que no quiere nadar. O sea, la naturaleza del juez es aplicar la ley e impartir justicia. Y el juez que aplique la ley, aun cuando sus decisiones pudieran afectar ciertos sectores de poder, ese es el juez que esperamos. Es el juez que no entienda la justicia como un ejercicio mediato. El que tenga una venda. Sino un ejercicio para la historia. No para que sea su generación la que le juzgue, sino las generaciones por venir. Y eso le hace mucha falta a nuestro país. Y entiendo que un magistrado de la talla del magistrado Ortega, en ninguna forma tiene interés de convertirse en cómplice de un proceso irregular que no ha construido él, sino que le han llevado a él para que lo falle. Entonces, si el proceso está plagado de irregularidades, nadie puede reprochar que en el caso especial de Jesús Vázquez Martínez, él tome una decisión anulando esa acusación con relación a Jesús Vázquez Martínez. A mí me me llama la atención que ustedes se están refiriendo específicamente al caso de Jesús Vázquez Martínez, porque no quiere decir que ahí dentro de ese juicio no haya personas que tengan muchas sospechas, claro, o mucha convicción, mucha gente de que son dignos de estar sometidos por los delitos que se les acusan. Y de otros que no están también. Y de otros que no están. Porque sí, no están todos lo que están. Sí. Eso es verdad. Sí. Mire, doctor. La página 14 me recuerdo de eso. Sí. Sigamos. Usted sabe que ese punto de que se ha tomado este caso para el país se tenga en foco la justicia. Sí. Si hemos visto en los países del área donde ha estado el expediente de Odebrecht, que han tenido avances
en sanción, Notarios. investigación, sin distinción alguna de personas de más alto rango que puede haber en la administración pública, que es la presidencia de la República, de pasado, de actuales. Y hay un detalle que si analizamos es la figura de el que dirige la persecución o encargado de la persecución de la política criminal, que en nuestro caso el Procurador General, en otros países se le llama Fiscal General, pero en sentido general es la misma la figura que representa y ha caminado. Sí, y si usted se pone a analizar, tiene que ver con la designación y la inamovilidad de ese funcionario, cosa que tuvimos avance con la ley orgánica del Ministerio Público, del procurador hacia abajo, que hay carrera de la Procuraduría en el Ministerio Público, hay inamovilidad, todo eso, pero todavía tenemos la jefatura está dependiendo del presidente. Un procurador que el presidente lo puede quitar cuando lo desee mediante decreto, mediante un decreto, hoy nombrar a quien considere. Entonces, esa designación lo convierte en un subordinado del presidente, porque de hecho que pueda disponer del cargo, hay una subordinación implícita. Entonces, en caso, le puedo citar el de Colombia, la forma de designación es que el presidente somete una terna y la Suprema Corte de Justicia decide que el Ministerio Público tiene que trabajar en coordinación con el Poder Judicial. Sí. Uno persigue, acusa, investiga y acusa, y el otro sanciona, juzga. El otro condena, juzga y condena. Entonces, producto de esa situación, los casos que tienen que ver con este tipo, tiene un matiz político, como se puede ver personas que han sido con hechos sindicados, probados, demostrados, con mayor probabilidades para someterlo al expediente, han sido excluidos, y personas tal vez con cosas insignificantes que han sido traducidos a la acción de justicia. Se ve como un deseo, una voluntad, porque todos los presidentes han debido pasar por investigación. Hipólito Mejía desde el primer momento dijo que estaba dispuesto a que se era llamado. Como investigaron todos los presidentes del Senado. Todos los presidentes, bueno, exacto, pero lo más grande es que los que más tuvieron acceso a los casos más lamentables, los que estaban en ejercicio cuando pasaron al país la oficina de asuntos reestructurados, sí. eran ahí no estaba ningún amigo mío, ninguno de los que yo conozco funcionando dentro de la Cámara, del Congreso. El expediente está hasta el 2014. Exacto. Y desde el 2012 al 2014 no hay nadie. No hay nadie. A pesar de la página 14. A pesar de la página. Sí. El número 14 es dramático en este caso. Es dramático. Sí, entonces, y eso que tú lo has leído, el informe de la comisión, porque en el informe de la comisión de Punta Catalina, de Punta Catalina, ellos interrogaron al señor procurador, y el señor procurador dijo que no había soborno, pero que sí había ahí sobrevaluación. Exacto. Eso. Y el asunto nueva, de congresistas que van apareciendo, inclusive de más en más, hasta en el caso de Embraer, y los congresistas aparecen ahí muy sin, o sea, congresistas de otros partidos, en la época en que se movieron grandes intereses y grandes sumas, no aparecen. Entonces, por eso es que el equilibrio, el ser justo, el hacer justicia, es un don que necesitamos que se produzca en este caso. Que se haga la mejor decisión, pero la más justa. Hacemos una pausa, la última pausa, y regresamos en breve. Ya estamos de regreso con ustedes. Entonces, explíquenme una cosa. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué viene? ¿Cuál es la cronología? Se va a reanudar la audiencia el martes que viene, ¿no? Sí. Mire, yo particularmente espero que el juez, haciendo uso de sus facultades, decrete la nulidad.
Yo particularmente espero, porque están dadas todas las condiciones, con relación al caso de Jesús Vázquez Martínez. Y digo esto por lo siguiente. Nosotros presentamos el incidente de nulidad porque se le violaron los derechos fundamentales, esencialmente el derecho de defensa, al no ser llamado en la fase preparatoria y ser llevado al paredón directamente con una acusación irregular, y el Ministerio Público no lo refutó, lo que equivale para mí a una aquiescencia. No hubo manera de refutar ese argumento y por tanto el juez no tiene más que admitir que este procedimiento es nulo e irregular y no tiene que esperar a más tarde para solucionarlo. Ese es en el escenario particular de Jesús Vázquez Martínez. No sé si Julio tenga alguna percepción con relación a lo demás. No, hay otros casos que hay tema de discusión de prescripción y ese tipo de cosas, pero donde hay la nulidad más grosera o más grave, en el caso de Jesús Vázquez Martínez, que entendemos que el magistrado no tendrá opción de acoger la solicitud de nulidad, el incidente, en virtud de que es una gente que conoce bastante lo que son las garantías fundamentales. Sus libros son de doctrina, para uso diario de los jueces y de los abogados penalistas, donde tiene todas las garantías del debido proceso y todo lo que tiene que ver con el Código Procesal Penal, que le seguimos llamando el nuevo Código Procesal Penal, pero ya tiene unos años ya. Sí. Entonces, en ese caso, en el caso de Vázquez, eso lo que hay más que, como dijo Manuel, el Ministerio Público no se refirió, no refutó lo planteado. Entonces, en el caso, como una máxima que dice que el que calla otorga, ¿entiendes? Entonces está admitiendo los hechos y lo que dice ahí. Los alegatos. De la barra. Entonces, hay que ver ya los otros casos de otros imputados. Ver qué pasará, porque en el caso de Jesús Vázquez es totalmente diferente al del resto de los imputados, porque como ha dicho Manuel, ni siquiera estuvo dentro de los 14, o sea, los 14 tienen una condición, independientemente que tengan calificaciones jurídicas distintas y hechos distintos, pero en el caso de Jesús Vázquez Martínez, el juez no tendrá ninguna opción, y después que falle, veremos qué se hará, que se tomará en cuenta. Pero para edificar también con relación a los demás incidentes, particularmente entiendo que el juez no debe en lo absoluto comprometer su prestigio ni su honor por errores cometidos por el Ministerio Público. Esos errores es el Ministerio Público el responsable, y en su momento se derivarán las consecuencias. Entiendo que no tiene ningún interés de convertirse en cómplice de un proceso irregular, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Ahora, de cara al proceso como tal, ¿qué es lo que se aviene? ¿Qué es lo que se espera? Que el juez se presente y con relación a una parte de esos incidentes que tiene que conocerlo de manera previa, él tiene que pronunciar necesariamente. Obligatoriamente. Con relación al nuestro, tenemos su obligación actual. Sí, hemos presentado un escrito de defensa contundente que demuestra su inocencia. Ahora entendemos que esa irregularidad es tan contundente que no vamos a tener siquiera que abocarnos a ese conocimiento. No diste tú por él, pero deja que sea su capacidad teórica la que encuentre la salida adecuada, ¿verdad? Y eso aspiramos. Pero hay otros incidentes, como fue un incidente de sección de inconstitucionalidad, que es la misma ley que rige el procedimiento constitucional, que establece que debe conocerse de manera previa. Eso es un incidente que él debe fallar, sea rechazando o acogiendo. También hay incidentes de separación que se traduce en la jerga ordinaria como una incompetencia. Esto es que se ha arrastrado a todos los imputados a la jurisdicción privilegiada, a la que solo correspondería Tommy Galán, que es el funcionario actualmente, o el funcionario electo como senador, y que le correspondería. Entonces, ahí hay una serie de alegatos. Nosotros también planteamos esa excepción. También se ha planteado la prescripción. Nosotros también hicimos este alegato. La falta de imputación precisa de cargos. Esto es que la acusación no se basta a sí misma, no es suficientemente explícita conforme exige la normativa, e incluso hay una resolución, que es la 1920, que dice claramente y define en qué consiste la imputación precisa de cargos. Es dejar claramente establecido cada tramo de lo que se está imputando. Yo te imputo diciendo la fecha, el momento, el cómo, el cuándo y el por qué ocurrieron los hechos. Esa acusación no responde a esas preguntas. Ahora, de todos estos incidentes, que fueron varios, planteados por todas las partes, el juez hay algunos que no puede diferir. ¿Qué es esto de diferir? Bueno, acumularlo para fallarlo conjuntamente con el fondo.
del auto de apertura a De juicio. él, Del de auto de él. apertura a juicio o el de no lugar. Entonces, Sí. esos incidentes que debe conocerlo de manera previa conforme a la ley, como usted decía, yo no puedo comprometer mi decisión, sino adelantar la decisión del juez, porque el juez, al fin de cuentas, es que tiene la policía y la decisión en cuanto a los planteamientos de las partes. A nosotros nos corresponde rogar y a él fallar. Pero si bien no tenemos una bola de cristal, ni estamos en su cerebro, ni en su cabeza El para fallar, conocimiento del derecho, la ley y la la constitución, aplicación correcta de la ley. en el marco de nuestro derecho, lo que corresponde es que falle, especialmente yo entiendo que debe fallar el incidente de nulidad nuestro por la violación al derecho de defensa inicialmente. Debe referirse a las excepciones de incompetencia, porque lo primero que tiene que hacer un juez antes de comenzar el conocimiento de un proceso es analizar si tiene facultades o no para conocerlo. Que la falla a favor o en contra, bueno, esos son ya análisis que quizás no De se caso tenga el por espacio. caso. Exacto, habría que analizarlo caso por caso. En el caso de Chu Vázquez no tiene la condición de senador actualmente, por tanto no le correspondería. Y la teoría de la unidad de la acusación no se podría adecuar a lo que es la imputación de Chu Vázquez, porque no aplica a este caso y por tanto no estaría unido a la acusación que se le hace a Tommy Galán, que sería la única excepción bajo la cual se le podría llamar a este proceso en esa jurisdicción privilegiada. Está el tema de la prescripción, esa quizá pudiera soportar otro tipo de análisis y la imputación precisa de No, cargos. no tenemos mucho tiempo, Bien. porque la prescripción es un asunto de tiempo. Sí, hay que estar fecha por fecha, tiempo por tiempo, ¿verdad? sí. Es así la cosa. Bueno, pero En ese caso, los que participaron primero en la administración pública, me Sí. refiero, fueron sometidos y los últimos fueron excluidos. fueron excluidos. Sí. ¿Ustedes entienden que Chu Sí. está implicado por razones políticas? Mira, yo no soy quien aquí para juzgar, porque las razones políticas se pueden evaluar de manera subjetiva. Yo estoy aquí para evaluar hechos. Y lo que sí yo te puedo decir es que las actuaciones del Ministerio Público son contrarias a la ley y a la Constitución, y que él es responsable por sus actuaciones. Y que sus actuaciones con relación a Jesús Vázquez fueron realizadas con saña, con cierta saña, y hubo una manipulación y un sesgo en el manejo de la prueba. Por ejemplo, yo comentaba, él dice en el periodo investigado que Jesús Vázquez solamente ingresó, que esto es desde el 94 al 2017. Que lo único que Jesús... 94 al 17. Al 17. Jesús Vázquez es electo como Pero ya no tiene nada que ver con Senado ni nada. Entonces, en ese periodo él dice que el único ingreso que Chu Vázquez pudo justificar fueron, durante ese largo periodo, 20 millones de pesos porque él solamente era un asalariado. Mentira más grande. Solamente tenía que desplazarse a la provincia de María Sánchez, y todo el mundo sabe que desde el año 1974 es un connotado productor agropecuario, que su principal actividad siempre ha sido la cosecha. Y eso coincide la con venta su de ganado. declaración de impuestos de impuestos. internos. Lo más grave es esto. Cuando analizamos la declaración de impuestos internos, que es una información que un buen investigador debe tener a mano. Sí. No, sobre todo si es la justicia dominicana. Sí, 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 claro. Si se quiere actuar conforme a la ley, que obliga al Ministerio Público a actuar con lo que se llama el principio, conforme al principio de objetividad, Dios. que tanto lo contiene la Constitución como el Código Procesal Penal, él debe buscar prueba a cargo y a descargo. ¿Y cómo es posible que lo único que él encontró fueron las certificaciones del Senado de la República, y que las declaraciones de impuestos, que es una información también pública, que triplica o cuadruplica lo que él encontró, Y que el no podía Senado presentarse? solamente puede hablar de los salarios. De los salarios. o de la- pero no, y en ese caso quizá haya de jubilación. Porque También, Bubi Pero está- eso no Pero también excluyó los ingresos que percibió por pensión. Se le olvidó como un investigador parcial. Por eso, a eso sí me quiero referir. Él actuó de manera parcial porque también los ingresos de 2010 a 2017 lo dejó de reflejar. Y esto lo que quiero señalar es que había una visión sesgada del Ministerio Público desde un inicio para señalar como imputados a quienes no lo eran y dejar fuera a otros que no eran de su interés. Pero darle cualquier otra connotación, yo lo que me refiero es a los hechos. Y fíjate, si el Ministerio Público no hubiese tenido esa actitud sesgada en su investigación, hubiera ido a si hubiera a dado, impuesto interno. claro, Chu Vázquez justifica más de 101 millones de pesos declarados, no que él presenta que la tiene. Tenemos certificaciones de más de 100 empresas depositadas ahí en el expediente que certifican que tienen relaciones comerciales con Jesús Vázquez Martínez, desde algunas del 74, otras desde el 80, del 90,
que establecen incluso los flujos de intercambios comerciales, pero más grave aún, en impuestos internos constan más de 101 millones de pesos que en esa información pública que recibió de ingresos. Entonces, el Ministerio Público no pudo recibir esa información, como tampoco pudo ir al Senado de la República para darse cuenta que Chu Vázquez Martínez votó de manera contraria, de forma reiterada, casi en contra de todos los proyectos presentados en los que estaba involucrado Odebrecht. Y también se le olvidó revisar las actas donde él da discursos paradigmáticos, oponiéndose a las aprobaciones alegres de contratos de préstamo, y siempre exigía que fueran a comisión para que fueran debidamente ponderados. Siempre mantuvo una posición contraria. No solamente en esos casos. Está documentado. Pero también votó en contra de los tucanos. Votó en contra de muchísimos más proyectos que entendía que iban en contra del interés nacional. Por eso decimos que tenía un interés sesgado. Tenía un interés sesgado de acallar una voz contundente de oposición como ha sido la voz de Jesús Vázquez Martínez. Óyeme, Julio, y eso que él no estaba habilitado para hacer ninguna evaluación de la parte política, ¿verdad? Así es. Entonces, el martes se reanuda el juicio. La audiencia preliminar se reanuda. O sea, él tiene que fallar. De audiencia preliminar, para eso nosotros nos estamos cultivando. Sí. El juicio es ya cuando dice el juez, esta gente hay que someterla, hay mérito suficiente para ser llevado a juicio. Se reanuda, él debe dar una decisión en un sentido u otro, y yo estoy confiado en que él no querrá, reiteramos, hacerse cómplice de un proceso irregular, cuya responsabilidad de esas irregularidades del Ministerio Público, y dará una sentencia. Esa es la explicación técnica. ¿Qué va a hacer? El juez va a llegar, va a decir, mira, yo acojo este y este incidente. Tiene que responder los incidentes. Debe decirlo. Y en una parte de ellos, con relación a otros de los imputados, pudiera acumularlos, los que sean acumulables, y diferirlos para fallarlos en otro momento, luego de que se presente acusación. Luego de que termine con eso, muchas barras van a interponer sus recursos de oposición, que es lo que corresponde, atacando esa decisión. Y cuando finalice esa fase y se cierre ese debate, entonces el Ministerio Público debe presentar acusación. Solo me mortifica una sola cosa. Diga, Julio. El Procurador General de la República es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y estamos en evaluación y cambio de juez de la Suprema. Es el único detalle que me preocupa en cuanto al timing. Es preocupante. No, y que muchos jueces están pensando, a lo mejor me sacan. Bueno, ese no está sujeto a una evaluación en este momento. No. O sea, está vigente su plazo. Pero sería, fíjate bien, que la coincidencia es realmente preocupante. Pero de todas maneras, Julio al principio del programa dijo que hoy era viernes. Y el viernes de nosotros ya se acabó, porque llegamos a las 8 de la noche. Gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender algunas cosas. Seguiremos dando seguimiento a este caso tan importante para esta sociedad, en el que uno espera de verdad que se haga justicia. Gracias a ustedes. La que tiene la venda en los ojos. Y necesitamos... Yo espero libertad, pero también yo espero mucho condenado. Claro. Lo que no tanto todavía lo pueden condenar. Que le hagan lo mismo que le hicieron a Chu, que lo vuelvan a llamar. Tienen archivo provisional. Sí, exacto. Le doy las gracias por darnos la oportunidad aquí y esperamos despertarnos el martes con lo que esperamos, una sentencia que declare nulidad. Despertarte con relación a Chu. Es al otro día que te vas a despertar. Buenas noches. Buenas noches.